centro de todo el Evangelio de Cristo Jesús. Así que si usted en todos los años que lleva como cristiano nunca ha reflexionado sobre este pasaje, ¿qué cree? Hoy es ese día, ¿verdad? Como dijera un expresidente, hoy ese es el día gran importante. Este es el día que usted tiene que tener claro, porque de esto va a determinar, le aseguro, sin exagerar, mucho de lo que usted va a vivir de aquí en adelante. Así es que yo con esos antecedentes le pido de favor que ponga mucha atención, abra su Biblia en la primera carta, bueno, y la única, ¿verdad? La primera carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 3, ahí póngale su dedo, vamos a estudiar de los versículos 21 a 25. Y bueno, ya que lo abran y lo dejen ahí, escuchen esta introducción, fíjense. La semana pasada estuvimos estudiando el pasaje de Romanos capítulo 3, versículos 10 al 19. Y nosotros ahí vimos que el hombre está totalmente corrompido en todo su ser, en nuestro carácter, como lo dicen los versículos 10, 11 y 12, en su conversación, en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 3, en su mente, en los versículos 15 al 18, también en sus deseos y sus emociones, en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 27. Y esta es una noticia muy triste para toda la humanidad, que el hombre está totalmente corrompido, que el hombre no es bueno para naturaleza, no es como dicen, ¿verdad? Los filósofos, los pensadores, no, el hombre es malo, somos malos por naturaleza y todo eso fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, en esa condición de pecado, el ser humano no tiene forma, no tiene manera de poder ser agradable a Dios, ni tampoco tiene manera de poderse salvar a sí mismo. Y obviamente su único destino que él tiene si muere en esa condición es la condenación eterna, el infierno. Eso es lo único que les espera a todos los hombres. Ante esa fotografía que es totalmente negativa, una fotografía que no quisiéramos nadie ver, que nadie nos gustaría que nos dijéramos, tú eres así, pero ¿qué creen? En realidad sí somos así. Somos pecadores, vivimos de una manera corrompida antes de conocer a Cristo Jesús, y si morimos en esa misma condición, estamos perdidos para siempre. Cuando unas personas allá en Jerusalén escucharon este tipo de palabras que yo les estoy diciendo, ellos hicieron una pregunta. Vayan por favor conmigo a el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 37. Hechos, capítulo número 2, versículo 37. Si ustedes recuerdan, les voy a hacer un poquito de contexto. El apóstol Pedro, él empezó después del día de Pentecostés y de haber recibido de manera permanente al Espíritu Santo, él empezó una predicación muy importante. Y esa predicación, él les dijo, ¿verdad?, que ellos como judíos habían matado al autor de la vida. ¿A quién? A Jesucristo. Y ellos, cuando escucharon todo esto, al saber, al decirles Pedro que ellos habían cometido tal atrocidad, ellos lo único que dijeron en el versículo 37 fue esto. Al oír esto, se compungieron, es decir, se entristecieron, les dolió en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa pregunta, ¿qué haremos?, es la pregunta que todo ser humano, cuando nosotros le predicamos el evangelio, es el ser humano que escucha eso, es la pregunta que tiene que hacerse. Y usted también es la pregunta que se tiene que hacer. ¿Qué haremos al saber que nosotros somos pecadores, que estamos corrompidos totalmente, como dice la palabra, desde la punta de nuestros pies hasta nuestra coronilla? Estamos perdidos, hermanos. ¿Qué haremos? ¿Ven? Vamos a dar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué haremos? Porque les voy a decir otra cosa que espero que ustedes en esta mañana puedan atesorar bien en sus corazones y en sus mentes. Y si ustedes tienen la oportunidad de anotarla, háganlo. Lo que voy a decir a continuación, déjenme decirles que no es fácil de explicar. Porque así como esto es tan importante,
también tiene su grado de complejidad para poderlo comprender. Yo les prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo para darme a entender, ¿ok? Pero no es algo sencillo. Si ustedes recuerdan, Dios es un Dios totalmente santo, ¿verdad? Triplemente santo. Así lo dice Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo. También Dios es totalmente justo. La justicia de Dios no se parece para nada a la justicia que nosotros vivimos y experimentamos aquí en la tierra. Aquí en la tierra lo más sencillo es que la gente se puede equivocar, que un juez al emitir su veredicto final se equivoque, que el jurado, ¿verdad? Es decir, las personas que están ahí participando para decir si una persona es culpable o no, ellos están envueltos, tienen sus sentimientos, tienen sus errores, pueden estar influenciados, ¿verdad? Por alguna situación, se identifican con la persona que está acusada y su decisión puede ser totalmente equivocada o las circunstancias los llevan a equivocarse. ¿Pero qué creen? Dios no es así. La justicia de Dios es perfecta. Cabal. Ahora, Dios, si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, Dios, ¿cómo es que puede perdonar a los seres humanos? Pecadores, que estamos corrompidos, que estamos perdidos, que vamos a la condenación eterna, que nuestros pensamientos son de continuo de maldad. ¿Cómo los puede perdonar? ¿Cómo los puede perdonar? ¿Y cómo los puede, después de perdonarlos, convertirlos en sus hijos y sentarlos a su propia mesa sin que su justicia de Dios sufra un menoscabo? ¿Cómo le hace Dios? En la eternidad pasada, las tres personas de la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo y dijeron, lo vamos a hacer de esta manera. La única manera en la cual la justicia de Dios puede estar satisfecha por el pecado que nosotros cometemos, nosotros lo sabemos, es la muerte. Entonces, en la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y determinaron en su soberana voluntad que el Hijo viniera a este mundo, viviera dentro del cuerpo, un cuerpo mortal como el de usted y como el mío, que viviera una vida santa, una vida pura, sin jamás cometer pecado, y cuando Él muriera en la cruz, de esa manera, con su muerte, iba a estar pagado su justicia perfecta. Y esa es la única manera en la cual Dios nos puede perdonar. Y esa es la única manera en la cual la justicia de Dios quedó satisfecha. De otra manera hubiera sido imposible que se cumpliera la justicia de Dios y nos pudiese salvar a todos. Era imposible que de otra manera hubiera sido esto posible. Y obviamente a nosotros nos cuesta trabajo como seres humanos entender esto, pero eso es lo que ocurrió en la eternidad pasada. Eso es lo que ocurrió antes de la fundación del mundo, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se pusieron de acuerdo e hicieron, ¿verdad?, lo que ahora nosotros conocemos como el plan de salvación o el plan de la redención. Vamos a leer ahora sí nuestro pasaje del día de hoy, que es Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El día de hoy en este pasaje vamos nosotros a encontrar que hay 7 beneficios de haber recibido la salvación, la justicia de Dios, ¿ok? Y el título de este mensaje es ¿cómo estar a cuentas con Dios? ¿Ok? ¿Cómo estar a cuentas con Dios? Y ustedes así de entrada pudiesen parecer decir, bueno, ¿por qué se va a predicar el tema del evangelio? Fíjense que esta pregunta que a lo mejor algunos de ustedes tienen es muy importante,
Esta carta, recordemos que Pablo se las envió a los cristianos de la iglesia de Roma. O sea, ellos ya eran cristianos, ¿ok? Ellos ya eran salvos, pero a pesar de ello, Pablo les dijo en estos versículos que vamos a estudiar, los 7 principales beneficios que ellos ya tenían por haber sido justificados, perdonados por Dios. Y eso es algo muy importante. Si aquí alguno de nosotros, de los que estamos aquí, hasta este lugar, hasta este momento de nuestra vida, no hemos realmente entregado nuestro corazón, nuestra vida a Cristo Jesús, hoy es el día importante. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Así es que pongan mucha atención. El primer beneficio de haber sido justificados por Dios está en el versículo 21 en la parte A. La justicia de Dios se aparta del legalismo. En el sentido más elemental, ser justo delante de Dios es como si nosotros estuviéramos en una plena comunión con Dios. Es en un estado de inocencia. Y ese estado de inocencia, los únicos seres humanos que la disfrutaron, ¿quién piensan ustedes que fueron? Adán y Eva. O sea, ellos antes de la caída, antes de Génesis 3, ellos tenían una plena comunión con Dios. Fueron un hombre y una mujer creados a la imagen y semejanza de Dios. No habían conocido el pecado. Por lo tanto, ellos podían caminar en el huerto del Edén desnudos y eso no les avergonzaba, no tenían por qué. Ellos tenían una plena comunión con Dios. Pero a partir de que ellos pecaron, ese estado de santidad, de comunión plena con Dios, de inocencia, se terminó. Y por cuanto ellos pecaron, el pecado pasó de ellos para toda la humanidad, como ya lo estudiamos en los versículos anteriores. Entonces, una persona que es justificada delante de Dios es una persona que está nuevamente en comunión con Dios. No quiere decir que los cristianos no volvamos a pecar. Sí, evidentemente vamos a pecar y vamos a seguir pecando hasta el último día que estemos aquí en este mundo. Pero en el momento que somos justificados por Dios, en el momento que Dios nos declara justos, en ese momento tenemos una comunión plena y con Dios hasta el momento en que volvamos a pecar, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios, como dice, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Bueno, entonces, la justicia de Dios es totalmente diferente a cualquier justicia que el hombre pueda imaginarse. La primera, y hay tres razones para esto. La primera razón por la cual la justicia de Dios es diferente es porque su origen es Dios. En Isaías 45:8, para los que están tomando notas, ahí claramente lo dicen. El origen de la propia justicia de Dios, ¿quién es? Dios es Dios mismo. O sea, Dios no tiene alguien arriba de él. La santidad de Dios es lo más alto que existe. Su perfección es la perfección más justa y completa que pueda haber. Lo mismo su justicia es la justicia más alta. Aquí en la tierra, ¿no? Aquí en la tierra hay diferentes tribunales. Si un tribunal, por ejemplo, te declara culpable y tú eres inocente, bueno, puedes apelar, puedes ir a otra instancia. Y si esa segunda instancia igual te vuelve a declarar culpable, tú puedes apelar y puedes irte a otra instancia. Y así te vas hasta llegar a tribunales internacionales. En Dios no existe eso. La justicia más alta en todo el universo es la justicia de Dios. Él es la fuente de la justicia. La segunda razón por la cual la justicia de Dios es totalmente diferente es porque en esencia es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. Y el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, Él cumplió todos los aspectos de la ley sin ninguna desviación. El Señor Jesucristo jamás cometió un pecado. O sea, como dice ahí en Isaías capítulo número 53, vayan conmigo por favor, Isaías capítulo 53, lo que para muchos consideran, muchos teólogos y estudiosos consideran que Isaías 53 es el evangelio del Antiguo Testamento. Y esta es la parte que cuando nosotros le predicamos a una persona de origen judío se lo tenemos que leer por fuerza, para que ellos sepan quién es Jesucristo, porque ellos no consideran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice Isaías capítulo 53, a partir del versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. La justicia de Dios quedó satisfecha con la muerte de Cristo Jesús. Cumplió absolutamente todo lo que Dios demandaba para que él pudiese perdonar a los pecadores. Y la tercera característica por la cual la justicia de Dios se aparta, ¿verdad? No tiene nada que ver con la justicia humana, es porque es única en su duración. La justicia aquí en la tierra, pues tenemos periodos, ¿verdad? Los jueces, yo digo, no sé exactamente cuánto duren en su cargo, ¿no? Creo que son 6 años, 8 años, 4 años, ¿ok? Y van cambiando. Y hay algunos, bueno, pues a lo mejor te toca en el tiempo que tú estás en litigios, que te toca un juez justo, ¿verdad? Un juez honesto, un juez que no es corrupto, y ahí tienes. Pero para el siguiente periodo no sabes qué tipo de juez te vaya a tocar. Dura, ¿verdad? Tiene un periodo. La justicia de Dios es eterna. Eterna, eterna. Para los que están tomando notas, Salmo 119, versículo 142, Isaías 51, 8 y Daniel 9, 24. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios se aparta del legalismo. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan qué es eso del legalismo? Ya lo estudiamos en Gálatas. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el legalismo? De acuerdo a nuestro contexto de Gálatas. El legalismo, mis queridos hermanos, para hacer un poquito memoria, no era otra cosa que allá, ¿verdad? Para los cristianos de Galacia, llegaron a esa iglesia judíos, ¿verdad? Algunos de ellos se hicieron pasar como verdaderos cristianos y ya estando ahí en medio de la iglesia de Galacia, ¿qué les decían a los cristianos gálatas? Miren, está bien, qué bueno que ustedes creen en Jesucristo, pero para que ustedes sean salvos verdaderos, además de la fe, necesitan hacer buenas obras. Tienen que circuncidarse, respetar las ceremonias, respetar las tradiciones, respetar los ritos, ¿verdad? Como nosotros los judíos. Entonces, ¿ellos qué estaban haciendo? Esos judaizantes les estaban diciendo a los cristianos de Gálatas un evangelio que diferente. Porque el evangelio de la gracia solamente incluye la fe. O sea, la fe es lo único que una persona necesita para poder salvarse, aparte de todas las obras que alguien pueda hacer. Bueno, Pablo aquí en el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, ese pero es una palabra muy importante. Nosotros cuando leemos las preposiciones, ¿verdad? A veces no las tomamos en cuenta, pero esta preposición, pero, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora, dice Pablo, ahora, aparte de la ley, es decir, de todas las obras de la ley, de todos los rituales, de los 613 mandamientos que existían en la ley, aparte de eso, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Lo que yo les acabo de mencionar. La justicia de Dios, en otras palabras, es Jesucristo, quien ya pagó, ¿verdad? Para que tú y yo podamos ser salvos y podamos ser perdonados. La justicia de Dios, como yo les decía, en su aspecto más elemental, es que Dios nos declara justos. ¿Okay? ¿Y qué es eso de que Dios nos declara justos? Ese es un término legal. Solamente Dios es el único que puede justificar a las personas para salvación. Nadie más nos puede justificar para salvación. Y la justificación es la declaración que hace Dios. Cuando una persona entiende el evangelio, cuando una persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando una persona se arrepiente sinceramente y de corazón y empieza a vivir su vida como cristiano, en ese momento Dios declara a esa persona justo. Es decir, Dios le hace una declaración como el juez justo y supremo que hay en este universo. Dios le dice a esa persona, tú eres justo.
tú estás justificado, ¿ok? Tú estás salvado. Eso nadie lo puede hacer más que Dios, en caso de tu salvación. Nadie puede hacer eso. Es un acto legal que no haces tú, ni yo, ni la persona que te está testificando, ni un sacerdote, ni un pastor. No, el único que puede declarar a una persona justa, ¿quién es? Dios. ¿Ok? Es un acto que hace Dios. Entonces, a partir de ese momento, esa persona es justa, ¿verdad? Y ya no es necesario que esa persona pueda hacer o tenga que hacer las obras de la ley para ser salvado. Ya no. Simplemente por haber creído en el sacrificio perfecto y justo que hizo Dios en la vida de Jesucristo. O sea, Él al morir en la cruz pagó el precio exacto que tú y yo teníamos que pagar, que era nuestra vida, que era la muerte a causa de nuestro pecado. Quedó satisfecho con ese sacrificio que hizo Cristo Jesús. Y Pablo, que mejor que nadie sabía lo que era el legalismo. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Pablo allá en Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6? Pablo que decía, yo fui hebreo de hebreos, ¿ok? De la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, era fariseo, ¿verdad? En cuanto a la ley, era celoso, perseguidor y todo eso. Él era, si una persona sabía del legalismo, era Pablo. Más que cualquiera de los demás apóstoles. Él era un fariseo. Y para ser fariseo, mis queridos hermanos, era un judío que tenía que conocer perfectamente la ley y los profetas. En otras palabras, tenía que conocer todo el Antiguo Testamento. Eso tenía que ser un fariseo, era un requisito. Bueno, pues Pablo está diciendo eso, ¿verdad? Que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Dónde lo dice eso? Y adelantito de su pasaje. En Romanos, capítulo 3, versículo 28. De lo que estamos ahí, adelantito ahí lo dice. ¿Ya lo encontraron? Romanos 3, capítulo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, es decir, es declarado justo por Dios. ¿Por qué? Por la fe, es decir, única y exclusivamente por creer, por depositar tu confianza en Cristo Jesús. Y déjenme ilustrarlo de esta manera. Mucha gente hoy en día, cuando tú le predicas el evangelio, la gente te dice, no, es que yo tengo mucha fe. Ah, sí, pero ¿en qué tienes fe? No, pues es que yo tengo mucha fe en, y ya te dice algo, ¿no? Tenemos respuestas aquí, tutti frutti, ¿no? Hay gente que dice, tengo mucha fe en la Virgencita, tengo mucha fe en un santo, tengo mucha fe en X, tengo mucha fe en la religión donde yo voy, tengo mucha fe. Y eso es un grave error. O sea, no para que una persona sea justificada por Dios, no necesita tener mucha fe tan grandota. Lo que necesita es tener una fe en la persona correcta. Y la única persona correcta que Dios quiere que sea depositada tu fe y mi fe es en Cristo Jesús. Ahí es. Una persona que aunque no tenga mucha fe, pero la deposita en Cristo Jesús, la puso en el lugar que Dios quiere, la puso en el lugar más importante. Y con eso Dios la va a justificar. No necesita ser una persona que a lo mejor es tipo ermitaño, ¿verdad? Que vive en un monasterio y tiene una grande fe bien enorme, ¿no? Necesitas ponerla en la persona adecuada. Y esa persona, única persona adecuada es el Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios dice en su palabra, que en Él tenemos que poner nuestra fe. Okay. Bueno, el segundo punto, el segundo beneficio que una persona tiene después de que es justificada por Dios, lo encontramos en el versículo 21 en la parte B. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Aquí, en esta segunda parte del versículo 21, Pablo, ¿qué declara? Él declara que la justicia se da no solamente, ¿verdad?, por separado del legalismo, es decir, de las obras de la ley, sino que también ha sido dada por revelación divina, siendo testificada por la ley y los profetas. Los profetas no solamente proclamaban la justicia perfecta de Dios, sino que también afirmaban lo que Pablo acababa de anunciar aquí, que sin excepción
de personas, los hombres son incapaces de alcanzar la justicia de Dios en sus propias fuerzas. Ningún hombre puede alcanzar por sí mismo la justicia de Dios. Absolutamente nadie. Nadie, nadie, nadie. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Ya lo encontraron? Dice así Dios en su palabra, Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De mí. ¿Ok? La salvación, queridos hermanos, y ustedes, personas que nos están escuchando por los medios virtuales, siempre ha sido por medio de la fe. En el Antiguo Testamento, Dios siempre salvó a sus hombres, a las personas que él había escogido para salvación, por medio de la fe. Nunca ha habido otro medio, igual en el Nuevo Testamento, y a partir del sacrificio de Cristo Jesús para acá, la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Siempre. Los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos, Daniel, los profetas, todos siempre se han salvado por la misma base, que es la fe. Nunca ha sido por obras, nunca ha sido por mérito humano alguno, siempre ha sido y será por la fe. Siempre. Y obviamente eso fue testificado por la ley y los profetas. Hay muchas citas, ¿verdad? Incluso pues yo ya les leí Isaías. Ahí está lo que hizo, lo que iba a ser, ¿verdad? El Salvador, el siervo sufriente, como se denomina al Señor Jesucristo en ese pasaje. ¿Eh? Entonces, recordemos, y esto nada más como una mera cuestión cultural, ¿verdad? Para nuestro acervo. Todos los sacrificios que había en el Antiguo Testamento, donde involucraba, ¿verdad?, que muriera un palomino, un cordero, un chivo o algún otro más, esos nada más eran tipos, eran meros tipos de algo, ¿verdad? Ilustraciones que señalaban al sacrificio perfecto que iba a ser el Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Esos nada más eran sombritas, ¿verdad? Y algo importante, esos sacrificios no quitaban el pecado del mundo, sino simplemente lo cubrían. Como dijera un predicador, en el Antiguo Testamento, como Dios sabía perfectamente, porque Él así lo había declarado juntamente con el Espíritu Santo de Jesucristo, que el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, que iba a efectuarse ese acto sin que faltara ninguna cosa. Toda la gente del Antiguo Testamento que creía en ese Mesías, en ese Salvador y todo eso, ellos estaban siendo salvados, pero era como comprar su salvación a crédito. Dios les estaba dando, ¿verdad?, un crédito. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el sacrificio de Cristo Jesús se iba a realizar de una manera plena y completa. Entonces Dios los estaba salvando como con crédito. Es como cuando si usted no tiene dinero, ¿verdad? Aunque el ejemplo es muy imperfecto. A lo mejor usted tiene una buena tarjeta y tiene los medios suficientes para pagar cabalmente y a tiempo su tarjeta. Y usted dice, bueno, aquí no tengo el efectivo ahorita, pero tengo una tarjeta que tiene tanto de crédito. Y usted se compra el coche, ¿no? Y usted dice, bueno, lo puedo ir pagando. Usted ya le dieron el coche, ya lo tiene, ya lo está usando, ya lo está manejando. Pero no dio dinero constante y sonante, dio un crédito. Bueno, en el Antiguo Testamento fue algo así. La salvación, todas las personas que creían en Cristo Jesús, ellos depositaron su fe. Dios los salvó a todos. ¿Por qué? Porque sabía que un día de la vida ese sacrificio iba a ser una realidad. Nosotros es al revés. Nosotros lo vemos en retrospectiva. El sacrificio ya se hizo, ya hace cerca de 2000 años, de lo cual está testificado en la Biblia y en muchas fuentes históricas, ¿verdad? Jesucristo murió. Entonces ahora para nosotros la salvación, nuestra base es un hecho real. De todas maneras tenemos que seguir ejerciendo fe como ellos, pero recordemos, esos sacrificios nunca quitaron el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista dijo al Señor Jesucristo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo,
esa palabra quitar quiere decir eliminar, borrar, que ya no existe. ¿Sí? En cambio, en el Antiguo Testamento, los sacrificios hechos con animales simplemente cubrían. La sangre solamente cubría el pecado. Pero con el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos, sus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad que fueron, ¿qué les pasó? Desaparecieron. Ya no existen. Ya no existen. Entonces, el cristiano, a partir de ese momento, de que es justificado por Dios, debiese ser la persona más feliz de este universo, la persona más tranquila, la persona más, ¿cómo les puedo decir? Dichoso, bienaventurado. ¿Por qué? Porque su vida ha sido rescatada para siempre. Su alma, su vida eterna está asegurada con Dios. Ya no tiene que estar sufriendo, ¿verdad? De pensar, ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera? ¿A dónde me voy a ir? No, si eres un cristiano verdadero, tu alma se va a ir ¿a dónde? Al cielo, a la presencia de Dios, porque tú te lo merezcas o porque yo me lo merezca. No, porque Jesucristo murió por nosotros. Y si tú has depositado en Él tu confianza, si tú has creído en Él y le has entregado tu vida y tu corazón, ¿qué crees? Eres salvo, estás justificado, eres un hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios. Y esto no te lo digo yo, te lo dice Dios en su palabra. Hermanos, si nosotros cuando no entendemos claramente el Evangelio de Cristo Jesús, no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. No nos damos cuenta de lo ricos que somos. Hablar que somos los hermanos de Jesucristo, que somos los hermanos menores de Jesucristo, decir que somos los hijos de Dios, a veces lo decimos como si estuviéramos diciendo es las 12 del día. A veces lo decimos eso, ¿verdad? Como hoy me voy a vestir de traje. Hermanos, estas dos afirmaciones, que somos salvos, que somos hijos de Dios, que somos los hermanos menores de Jesucristo, son las bendiciones más grandes e importantes que una persona puede recibir en esta vida. Y si usted al escuchar estas palabras no decide ahí en su corazón entregarle a Dios su vida para servirle, para vivir como Él quiere, hermano, créame que no va a haber nada que lo haga que usted se mueva. Nuestra gratitud para con Dios por habernos perdonado, por habernos justificado, por habernos salvado, de verdad. Si usted al escuchar estas palabras no lo motiva a dejar este mundo, a pensar en su mente cómo amar, cómo servir, cómo adorar a Dios, cómo vivir para Él, si esto no le motiva, nada le va a motivar. Absolutamente nada. Necesitamos comprender el Evangelio como Pablo lo enseña, como Dios lo enseña, para saber exactamente en dónde estamos parados. Somos los seres más afortunados de este universo por haber sido elegidos por Dios como sus hijos. Y eso simplemente debería de despertar en usted y en mí palabras de gratitud a Dios. Y después de las palabras, nuestra vida tendría que estar dispuesta a los pies de Jesucristo. Y no puesta para satisfacer sus gustos o mis gustos, o que usted tenga sus propias metas, sus propios objetivos. No, nuestra vida tiene que estar puesta a los pies del Señor. Tenemos que conocer cabalmente la salvación tan grande que es en Cristo. Es lo más importante. Es lo más glorioso con lo que usted se va a encontrar en esta vida. Usted tiene que responder como respondieron esos hombres allá en el libro de los Hechos. Cuando escucharon la verdad, ¿qué haremos? La respuesta se los acabo de dar. Tenemos que entregar nuestra vida. Me voy a adelantar un poquito a lo que Pablo quiere llegar. Vayan conmigo ahí a Romanos capítulo número 12, versículos 1 y 2. Después de que Pablo, y vamos a regresar ahorita a este pasaje, se encarga
de que la gente entienda cuál es el evangelio de la gracia, Pablo tiene en su mente una meta. Y Pablo, inspirado por Dios, dijo, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la meta que tiene Pablo en su mente, en su corazón, que todos los cristianos, una vez que entendamos el evangelio cabal y completamente, nosotros nos demos primeramente al Señor, que nuestro cuerpo sea eso, un cuerpo de un sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, que nosotros nos entreguemos a Dios, que eso sea nuestro culto racional, que no nos conformemos a este siglo. La palabra siglo quiere decir mundo, es decir, que no nos importe más las cosas que le importan al mundo. El mundo todo aquí, la gente está preocupada por tener una mejor casa. Si ya tienes una buena casa, quieres tener una mejor. Si ya tienes una mejor, quieres tener dos. Si ya tienes un coche, quieres tener uno mejor. Si ya tienes 5 pares de calzado, quieres tener 6, 7. Y nos preocupamos a gente. Los cristianos a veces tenemos las mismas metas que tiene la gente que no conoce a Dios. Cuando Pablo quiere exactamente lo contrario. Y Dios quiere exactamente lo contrario. Dios quiere que lleguemos a esa culminación, a esa meta que él tenía, de decir, todo lo que yo tengo lo estimo por basura, ¿verdad? Con tal de conocer a quién, a Jesucristo. Y a veces los cristianos pensamos exactamente lo contrario que Pablo. Decimos, nosotros, yo estimo tanto mis cosas, mi coche, mi casa, mis padres, mis hijos, mis hermanos, mi carrera, mi trabajo y todo lo estimo tanto, ¿verdad? Que no me importa haber conocido a Cristo Jesús. Es triste, pero esa es la realidad de muchos cristianos. Que dicen conocer a Cristo Jesús, pero no le sirven. Dicen conocer a Cristo Jesús, pero no le obedecen. Dicen conocer a Cristo Jesús, pero sus metas son las metas como cualquier persona que no conoce a Cristo Jesús. Y eso es una gran tristeza. Y esa es una verdadera tragedia. Porque solamente tenemos una vida y una vida muy corta. El tercer beneficio de la justificación que Dios nos da, o de la salvación que Dios nos da, la encontramos en el versículo 22, la parte A. La justicia de Dios se adquiere por fe. Pablo vuelve a afirmar que la justicia de Dios, es decir, su justicia es santa, pura y perfecta, en donde nos ve a los cristianos, a sus hijos, en una plena comunión con Él, se adquiere solamente por fe. Como yo les dije hace rato, la fe es lo único, ¿sí?, que Dios requiere de una persona para aceptarla como su hijo. Pero la fe puesta ¿en quién? En Jesucristo. En lo que Él hizo Jesús por ti y por mí. Al morir en la cruz, al entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. Mucha gente se pregunta, ¿hay cristianos que pierden su fe? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios le da al hombre para que el hombre pueda creer, para que el hombre tenga cómo poderse dirigir a Dios. Entonces Dios no te va a dar un regalo y luego te lo va a quitar, hablando de la fe. La fe que Dios nos da es para siempre. Eso es lo que dice Efesios 2, 8 y 9, ¿no? ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es decir, un regalo de Dios. ¿Okay?
termina diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si Dios te da el don de la fe para que tú puedas responder al Evangelio, a Dios, a Jesucristo, Dios te dio ese regalo y se lo da a todas las personas. Independientemente que la persona decida o no creer en Jesucristo, Dios a todas las personas, a todo el ser humano, Dios le dio la fe. Entonces, ¿un cristiano puede perder su fe en Cristo Jesús y alejarse? ¿No? Lo que pasa la gran mayoría de las veces es que las personas no entienden lo que nosotros estamos enseñando ahorita. No entienden lo que realmente es el Evangelio. Y muchas de las cosas, muchas de las razones por las cuales la gente no entiende el Evangelio es porque nosotros no predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Porque nosotros le predicamos una parte. Que nosotros lo llevamos a que la gente piense o haga cosas que la Biblia no dice que tiene que hacer. Porque recuerden, la conversión no es algo que nosotros podamos ver. La conversión es algo interno, algo que ocurre adentro del corazón de cada persona. El único que sabe si esa persona es un verdadero cristiano es esa persona y Dios. Tú y yo no. Nosotros tenemos que predicarle el Evangelio. Y Dios, el Espíritu Santo, hará lo que tenga que hacer para que una persona sea salvo y entregue su vida a Cristo Jesús. Pero nosotros no le tenemos que pedir a las personas que haga tantas cosas que a veces les decimos que haga. No le tenemos que decir a la gente que haga una oración, no le tenemos que decir a la gente que venga y camine al altar, que hace su mano, que llene una tarjetita, no. O sea, esas son simplemente meros acciones humanas porque nosotros no confiamos en el poder de la palabra de Dios y queremos, ¿verdad?, ver algo externo de lo que es interno. Cuando Dios realmente toca y transforma a una persona, esa persona va a cambiar solita. Esa persona va a amar a Dios, va a amar su palabra, te va a amar a ti, va a amar a su iglesia, va a querer servir a Dios. No necesita que la forces ni lo obligues a nada. Pero una persona que tú estás forzando a que haga y que haga las cosas y todo eso, pues tú lo estás llevando a que haga obras, ¿verdad? Pero esas obras no lo van a salvar. Lo único que lo salva es la fe en Cristo Jesús y que tenga bien clarito el Evangelio. Pablo sigue diciendo aquí que la justicia de Dios se adquiere por fe, únicamente por fe. ¿Ok? Y como yo les dije, fe no es simplemente declarar soy cristiano. Fe es vivir. Lo único que nosotros tenemos para poder pensar, y eso nos podemos equivocar, que alguien es cristiano, es por sus frutos, es decir, por los frutos que da esa persona. Y porque esa persona continúe todo el tiempo siguiendo a Cristo Jesús. Independientemente de las pruebas, independientemente de las tribulaciones, independientemente, ¿verdad?, de todo lo que le pueda ocurrir, un cristiano verdadero es un cristiano que va a seguir a su Señor. ¿Cuándo? Todo el tiempo, toda la vida. Eso se conoce como la perseverancia de los santos. Un verdadero cristiano, un cristiano salvo, va a ser cristiano todo el tiempo, independientemente de lo que le pueda ocurrir aquí en la tierra. La verdadera fe en el Nuevo Testamento implica tres cosas. Primero, el ejercicio de la voluntad, es decir, rendir tu voluntad a Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Okay? La verdadera fe, una verdadera conversión se va a dar cuando la persona es obediente. ¿A quién? A Dios. La fe también implica un cambio de tus emociones. Un verdadero creyente es una persona que sin darse cuenta, ella misma ni tú, es una persona que va a empezar a sentir de una manera diferente. El amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones lo va a empezar a manifestar. Va a amar a Dios, va a amar al Señor Jesucristo, va a amar su palabra, va a amar a la gente,
va a empezar a vivir de una manera distinta. Porque el amor de Dios no hay de dos clases o no hay de tres clases. Hay un solo tipo del amor ágape de Dios. Y ese amor es el que te lleva a hacer todas y cada una de estas cosas que yo te acabo de mencionar. Y finalmente, la fe salvadora también involucra tu intelecto. Como leímos en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Renovaos vuestro entendimiento. O sea, una persona que es cristiano verdadero, cuando está leyendo su palabra, cuando está orando, cuando se está discipulando, cuando está escuchando sermones, cuando está yendo a conferencias, esa persona, su mente está siendo ¿qué? Renovada todo el tiempo. Ahí está renovando Dios su mente para estar poniendo en él los pensamientos, las verdades, los principios bíblicamente correctos. Y eso es lo que ocurre con una persona. Así que si usted le ha predicado el evangelio, o bien si usted mismo le han predicado el evangelio y usted piensa que es un cristiano verdadero, pero jamás ha considerado eso en su vida, si usted jamás ha amado a las personas, ha amado la palabra, ha amado al Señor Jesucristo, si usted no está dispuesto a dejar todo absolutamente por causa del evangelio, le tengo una mala noticia. Probablemente usted no es cristiano, pero hoy es el de aceptar. Hoy es el día de salvación. Y no me importa cuánto tiempo usted tenga yendo a una iglesia. Si usted no tiene estas tres condiciones en su vida, con todo respeto se lo digo, no espero que no se ofenda, usted no es creyente. Pero puede entregar su vida a Jesucristo el día de hoy. Acéptele como Dios quiere. Conózcale a Él. ¿Okay? Ninguna persona puede ir directamente a la salvación si Jesucristo no le llama primero. Un creyente verdadero es una persona que cuando piensa en la salvación, piensa en que es algo inmerecido. No es algo que yo merezco. Cuando un creyente sabe que un día de la vida estará ya en el cielo, en la presencia de Dios, él sabe perfectamente que no es por su mérito. Él sabe perfectamente que no es porque se lo merezca, porque ninguna persona de este mundo merecemos la salvación, pero por la gracia de Dios, es decir, por ese favor inmerecido de Dios que Él tiene para con los seres humanos, nos perdona, nos limpia, nos justifica. ¿Y sabe qué? A todas las personas que Dios los declara justificados, es decir, justos delante de Él, a esas personas Dios también las santifica. ¿Sí? O sea, Dios nunca va a santificar a alguien que primeramente no haya justificado. Entonces, si tú te dices que eres cristiano, pero en tu vida no es una vida de santidad, nuevamente, cuidado. Es de dudarse que tú seas un verdadero cristiano. Si Dios no te justificó, tampoco te santificó. Por lo tanto, tu vida no va a ser una vida de santidad. Y si sigues así, tampoco Dios te va a dar, no vas a estar en el cielo en la presencia de Dios. Y eso lo estudiaremos más a profundidad cuando estudiamos en Romanos capítulo 8. La cuarta beneficio que tiene la justificación de Dios es que la justicia de Dios fue provista para todos. Versículos 22b a 23. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación y la justicia de Dios están disponibles para todos los seres humanos, para todos. ¿Okay? Para judíos, para gentiles, para ricos, para pobres, etcétera. Y todos aquellos a los cuales Dios los llama a la salvación, en Juan 6:37, dijo el Señor Jesucristo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Okay? Ninguna persona es suficientemente buena para salvarse. Todos los cristianos deberíamos de considerarnos como Pablo. Pablo, ¿cómo se consideraba en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, verdad? ¿Qué decía Pablo? Que Jesucristo es el Salvador de este mundo, de todos los hombres. Y él decía, ¿y de mí que soy qué? El primer pecador. Y la verdad de las cosas es que no haya segundo, tercero, cuarto, quinto número de pecadores. ¿Quién es el pecador número uno? No, usted y yo, todos los seres humanos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra destituido viene del mundo de la milicia.
Estar destituido es como, por ejemplo, cuando una persona que tiene un grado, ¿sí? Que es un general de división, un grado altísimo, comete actos que no son correspondientes a su grado que él tiene, y un superiores a él le quitan, ¿verdad? Los galones, las estrellas, las insignias, el cargo, el puesto, y se va condenado a la cárcel. Eso es una destitución. Pues es lo mismo que hace Dios. ¿Qué dice ahí en el versículo 23? Por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todo ser humano, como es pecador, está destituido, no puede entrar al cielo, no puede estar en la presencia de Dios por el pecado. No importa qué tipo de persona sea, no importa que sea una persona buena, moralista, como Pablo ya enseñó en los capítulos pasados, no importa, no importa que sea judío, que sea gentil, no importa, no importa de qué religión sea, no importa que sea rico, que sea pobre, que sea feo, que sea guapo, que sea amarillo, blanco, verde, rojito, no importa. Es un pecador, no puede estar en la posición del cielo, no puede estar en ese lugar, ni tener el privilegio de ser uno de los hijos de Dios. Necesita confesar su pecado, arrepentirse y entregar su vida a Cristo Jesús. Tiene que depositar su confianza y su fe en Cristo Jesús. La quinta ventaja o beneficio de la justificación de Dios la encontramos en el versículo 24. La justicia de Dios es dada gratuitamente mediante la gracia. Dice 24a, siendo justificados, es decir, siendo declarados justos por Dios gratuitamente por su gracia. Y esto pareciera una redundancia. Lo que es gratis es por gracia, ¿no? Pero les voy a explicar esto. No es que Pablo se equivoque, ¿no? No, o se equivocaron las personas que tradujeron la Biblia y dijeron dos veces lo mismo. No. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, nosotros sabemos que la gracia es el favor inmerecido que Dios tiene para con los seres humanos. Eso es la gracia, ¿no? Todos lo sabemos. Pero no solamente la gracia de Dios queda en eso. O sea, la gracia, Dios tiene infinita gracia. O sea, Él puede darnos beneficios de su gracia. Él se despoja y nos da, porque Él tiene toda la gracia del mundo, toda la gracia de este universo. Pero la gracia de Dios no quiere decir eso, que nos da favores, cosas inmerecidas. No, la gracia de Dios también quiere decir que Dios todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, todo instante, todo momento, Dios es bueno. Y Él muestra, ¿verdad?, su bondad para con todos los pecadores. La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que todas las personas perezcan, ¿verdad? No, Dios no quiere la muerte del impío, pero ¿quién decide morir o quién decide no morir? El pecador. Es quien decide eso. Entonces, Dios, cuando aquí Pablo dice, siendo justificados gratuitamente, es decir, no te cuesta nada, gratuitamente por su gracia. ¿Qué quiere decir Pablo? Que las personas no solamente recibimos los dones inmerecidos de parte de Dios, sino que además de eso recibimos toda la bondad de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. La benignidad de Dios es tan grande, tan maravillosa, que nosotros no la acabamos de comprender. En este mundo no la vamos a comprender, hermanos. Créanme, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por enseñarles lo que dice la palabra, pero no son cosas tan sencillas de explicar, ni tampoco tan sencillas de entender. Si nosotros entendemos Romanos, lo que estamos estudiando, mis queridos hermanos, créanme, estamos conociendo el centro, el corazón del Evangelio, y eso es muy importante, porque aquí vemos reflejado su bondad. El sexto beneficio que Dios da a las personas que Él justifica, lo encontramos en el versículo 24 en la parte B. La justificación de Dios se alcanza mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención, esta palabra, que no es una palabra muy común que utilicemos, tiene que ver con el mercado, con un mercado de esclavos. En la antigüedad,
cuando en las ciudades importantes de Europa y de Norteamérica, en las plazas, venían los barcos. Y en esos barcos traían a personas, ¿verdad? Normalmente eran de color o mestizos o mezclas con otras razas. Y a las personas que eran esclavos se les ponía, ¿verdad? En un zócalo como una mercancía. Y ahí los exhibían. Y las personas que tenían dinero los compraban. Y esa palabra redención quiere decir comprar. Pagaban el precio por una persona. Eso es un acto que ahora pues nos debe de llenar de vergüenza, ¿no? De saber que los seres humanos esclavizaban a otras personas para ganar dinero, ¿no? Eso es una barbarie. Pero por siglos, eso era algo bien visto, por siglos era una práctica normal y común. Esta redención, es decir, alguien tuvo que pagar el precio para que Dios te declarara justo, para que Dios te declarara santo delante de su presencia. Y el precio justo, el precio exacto fue el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Ni 1, 2, ni 5 millones de corderos perfectamente hubieran sido suficientes ni exactos para compararse al sacrificio que hizo Cristo. Eso es lo que Dios determinó. Las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, determinaron que ese era el precio justo, correcto y adecuado para que Dios nos pudiese perdonar, justificar, santificar a los que depositásemos nuestra fe en Cristo Jesús. Ese sacrificio. Un otro sacrificio. Un otro sacrificio que pueda hacer otra persona en este mundo alcanzaría para pagar salvación y salvación. Salvación de todas las personas, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Desde Adán hasta el último hombre que esté pisando en este mundo, alcanza su salvación por el sacrificio que hizo Cristo. Alcanza para... Y en séptimo lugar y último, el beneficio que nos da el haber sido justificados delante de Dios es que la justicia de Dios fue pagada con un sacrificio de propiciación. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Bueno, aquí también necesitamos nosotros definir qué es esta palabra expiación. ¿Okay? La expiación, queridos hermanos, es la eliminación del pecado y de la culpa o consecuencia de ese pecado a través de un tercero. Eso es lo que quiere decir expiación. Aquí en México tenemos una frase que utilizamos, ¿verdad? Que una persona que a lo mejor alguien hizo algo incorrecto, un delito, ¿verdad? Se robaron a lo mejor un dinero y dentro de todos los lo planearon también que todos los que hicieron ese robo resultan inocentes, no hay cómo acusarles, pero involucraron a alguien, ¿verdad? Y ese alguien se le conoce como el chivo expiatorio, es decir, el que pagó sin merecerlo por los actos de aquel otro. En este caso, el Señor Jesucristo es la expiación, es decir, Él fue el tercero, ¿verdad? Quien pagó con su vida, con su sacrificio, con su sangre, lo que tú y yo merecíamos porque somos pecadores. Lo que tú y yo merecemos por ser pecadores es la muerte, ¿verdad? Aquí una muerte espiritual, es decir, una separación entre Dios y nosotros. Y si morimos en esa misma condición de separación, vamos a tener una segunda muerte que es la muerte eterna. Y nunca podremos salir del infierno e irnos a la presencia de Dios si morimos en esa condición. Quien expió los pecados fue nuevamente, ¿verdad? Con ese sacrificio
Cuando aquí dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sí? Tú necesitas, ¿verdad? La gente necesita creer en el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Tiene que depositar su fe, su confianza en ese sacrificio para que ese sacrificio tenga una validez. Porque mucha gente sabe. Si yo salgo en este momento a la calle y le pregunto a las personas que van circulando, ¿ustedes creen que Cristo Jesús murió por todo el mundo? ¿Qué me va a decir la gran mayoría de gente? Va a decir que sí. Todo el mundo sabe que Jesucristo es el Salvador de este mundo. Pero ¿cuántas de esas personas ponen la fe en ese sacrificio de Cristo Jesús? ¿Le creen a Él? ¿Creen en ese sacrificio? ¿Creen en su palabra y lo siguen? Solamente los cristianos. Solamente nosotros que entendemos el Evangelio de Dios. Entonces, este sexto y último beneficio de que somos justificados es saber precisamente que ese sacrificio fue por medio de qué? De la sangre de Cristo Jesús. Aunque tú te sacrificaras, aunque tú quisieras, ¿verdad? Entregar tu propia vida, ¿verdad? Para que Dios te salvara. ¿Qué crees? No sirve. Porque eso no fue lo que determinó Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo determinaron que el único sacrificio perfecto para que Él nos pudiese perdonar, ¿quién era? La muerte de Cristo Jesús. Y eso es algo que nos cuesta trabajo aquí nosotros entender. ¿Quiénes de los que estamos aquí en nuestro sano juicio entregaremos a nuestros hijos para que murieran de una manera voluntaria? ¿Por quién? Por las personas que están de esta calle para allá. ¿Quiénes lo harían? Pues aunque alguno de nosotros lo pudiese hacer, no sirve. No es lo que Dios ha establecido en su palabra. Ha habido héroes, mártires, ¿verdad? Que han muerto por la libertad de un país, por defender los derechos, ¿verdad? Civiles de las personas, por luchar, ¿verdad? Porque tengan salarios justos, por causas socialmente adecuadas. Y obviamente, pues esos son honrados, son héroes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni el mejor héroe que nosotros podamos pensar que ha existido, su sacrificio sería suficiente para pagar, para redimir, para hacer la expiación por el pecado de toda la humanidad, como es el Señor Jesucristo. Ahora, con esto quiero terminar en esta mañana. La única propiciación o satisfacción aceptable para Dios, por medio de la cual puede reconciliar al hombre, es el sacrificio de Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice, se dio a sí mismo en rescate por muchos. Y de esta manera, con el sacrificio de Jesucristo, la ira de Dios quedó satisfecha, quedó plenamente cumplida. De esa manera Dios puede justificar, es decir, declararte justo delante de Él. Dios declara al hombre una vez justificado cuando crees en Jesucristo, cuando depositas tu confianza en Él, cuando sabe Dios que tú te has dado cuenta que tú eres incapaz por tus propios méritos, por tus propios esfuerzos, de buscarle a Él. Cuando tú te das cuenta que no te puedes salvar por ti mismo, cuando tú te das cuenta que tú no puedes hacer nada, absolutamente nada para alcanzar el lugar que Dios tiene en el cielo para cada persona. En ese momento, cuando tú declaras tu incapacidad y aplicas fe en Cristo Jesús, es que Dios obra y te declara justo. La justificación fue provista por Dios para todo aquel que crea en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. En nadie más. Es más, ni en Él mismo. La gente dice, es que yo le tengo mucha fe, mucha confianza en Dios. ¿Pero qué crees? Eso no te va a salvar. Porque Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo determinaron en la eternidad pasada que el único, escúchame bien, el único
ser en el cual tú tienes que depositar tu confianza para salvación es en Cristo Jesús. Nada más en Cristo Jesús. Así lo dice Dios, así lo estableció Dios. Y esas cosas a nosotros se nos hace difíciles de entender, pero ¿qué crees? Es cierto. Porque cuando tú le predicas el evangelio, hay personas que dicen, sí, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios, ¿verdad? Así te dice la gente. Pero Dios ha establecido su palabra y lo estamos viendo aquí en Romanos, que en la persona que Dios quiere, que el Espíritu Santo quiere que tú deposites tu fe y tu confianza es en el Hijo. Él fue el sacrificio. Solamente Jesucristo murió en la cruz. Solamente de esa manera puede ser justificado y redimido por Dios. Y solamente tenemos una vida para poder entender y doblegar nuestro orgullo ante Dios. Solamente tenemos una vida. Y nuestra vida puede ser así de cortita, puede durar 80 o 100 años. Pero eso no lo sabemos. Eso solamente lo sabe Dios. Así que yo te quiero invitar en esta mañana a que si tú te has conformado con asistir a una iglesia, si tú te has conformado nada más con ser un espectador del sacrificio que hizo Cristo Jesús, si tú te has estado jugando, ¿verdad? Con el evangelio, si tú nada más has andado ahí, ¿verdad? Dándole la vuelta y si nunca realmente Jesús ha nacido en tu corazón, que hoy le aceptes. No te importa lo que puedan pensar o decir los hermanos que están atrás, adelante, a un lado, no. Porque esta es la decisión más importante y trascendental que una persona debe de tomar en su vida. Aceptar o rechazar a Cristo Jesús. Y de eso va a depender todo lo que venga por delante. Así que yo te invito a que reflexiones en estas palabras. Que el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia realmente esté dentro de tu corazón. Porque si no, de otra manera, no será efectivo para ti la muerte que hizo Cristo Jesús. No vas a gozar de los beneficios, de los grandes privilegios que tienen los verdaderos hijos de Dios. Serás una persona más que transita en este mundo en lugar de ser un verdadero hijo de Dios. Oremos. Gracias, Señor. De verdad que no tenemos palabras con qué agradecerte, Señor. Si tuviéramos 1000 vidas, Señor, para poder vivir y servirte, serían insuficientes, serían cortísimas, Padre, para poder agradecerte lo que tú has hecho por nosotros, para poder agradecerte que en la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo, Señor. Y en la persona de Cristo Jesús, tuviésemos que poner nuestra fe y nuestra confianza para que tú nos perdonaras, para que tú nos justificaras, para que tú nos salvaras. Te agradecemos por ese sacrificio, Dios. Te agradecemos, Padre, por esa muestra, Señor, de tu gracia, de ese amor inmerecido para con todos los hombres y particularmente para mí. Gracias de verdad. Gracias porque tu gracia precisamente no es algo únicamente de lo cual tú te desprendes. Es tu carácter amoroso y bueno que tienes para con nosotros, tus hijos, que aunque somos pecadores y aunque somos personas que nos equivocamos, Señor, pues tú nos amas de tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo que muriera por nosotros. Gracias de verdad. Te damos en esta tarde, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición este mensaje para ustedes.